¿Cuántos han tenido una buena semana? ¿Cuántos han tenido una semana difícil? Una semana más o menos. En todo tiempo el Señor es bueno y en todo tiempo el Señor es fiel. Estamos contentos con todo lo que hace el Señor en nuestras vidas en medio de toda circunstancia. Y en toda circunstancia nosotros nos congregamos para alabarle. Estamos en este tiempo en el que debemos orar por los hermanos que están de viaje. Hay muchos hermanos que están de viaje. Oremos por los que están enfermos, oremos por los... Siempre mantengamos nuestras oraciones a nuestros hermanos, porque es nuestra familia. Somos la familia del Señor. Y en esta ocasión yo quiero llevarlos a varios textos en la palabra de Dios para que hablemos un poco acerca del tiempo en que vivimos. Si seguimos las noticias, seguimos los acontecimientos, el mundo sigue como convulsionado, ¿verdad? Estamos en tiempos de inicios de nuevos gobiernos, en algunos países como el nuestro, en otros están en procesos electorales. Oremos por Venezuela, que tiene su proceso electoral la próxima semana. Y así estamos viendo lo que sucede con Estados Unidos, la guerra en Israel, la guerra en Ucrania y Rusia. Tenemos toda una serie de... Y eso es lo que vemos en lo grande. Esta semana tuvimos un apagón informático y prácticamente el planeta quedó en un momento de precariedad en todo lo que tenía que ver con los movimientos y bancos, vuelos, etc. Y cuando nosotros vemos estas cosas debemos recordar que la Escritura nos enseña constantemente, en más de 300 profecías, mucho más, se nos habla acerca de los tiempos finales, de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Y estas cosas que están sucediendo precisamente nos llevan a pensar, bueno, esto que está viviendo el mundo, porque si le añadimos todo lo que tiene que ver con el clima, con las inundaciones, con los problemas que hay en general en el mundo, de desastres, de todo lo que está ocurriendo, debemos recordar que la palabra de Dios ya lo anunció. Y lo que está anunciado en la palabra de Dios a nosotros nos debe traer angustia, nos debe traer tristeza, nos debe traer esperanza, paz y alegría. Mientras más cerca está el fin de los tiempos, también más cerca está la venida del Señor y más cerca está el tiempo en la eternidad con Cristo. Entonces, para los creyentes son buenas noticias, pero nosotros debemos estar atentos a lo que está sucediendo. Y por eso yo quiero que vayamos a varios textos para que veamos qué nos dice la Escritura acerca de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y el primer texto que quiero que vayamos a ver, si es que me lo permite, está en Primera de Crónicas 12:32, y solo lo quiero usar como una manera de referencia. Este momento de la historia del pueblo de Israel en Crónicas, cuando estaba reinando el rey David. Para muchos la historia del rey David es muy conocida. Si usted no la conoce, yo le invito a estudiar en casa los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel y los libros Primera de Crónicas. Usted va a encontrar ahí la historia del rey David. Y cuando llegamos al capítulo 12, está haciendo una enumeración larga de las cantidades de soldados que cada tribu de Israel, recuerden que eran 12 tribus, cuántos soldados aportó cada tribu para el ejército de David. Y llega un punto interesante cuando llegamos al capítulo 12, el verso 32, que dice que de Isaacar era una de las tribus, ¿qué aportó Isaacar? Dice 200 jefes. 200 es un número bien pequeño. Cuando uno lee las tribus anteriores, habla de miles. Entonces pasa a hablar de miles a decir solo 200. Y uno pudiera decir, pero qué aporte más malo. Tan poquito.
solo 200. Sin embargo, dice 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos, y aquí es donde viene la importancia del aporte de Isaacar al ejército de David. Dice que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Dentro de cada comunidad, de cada congregación, de cada familia, de cada país, de cada ciudad, debería haber personas que llenen este perfil, personas que sean expertas en el conocimiento de los tiempos. ¿A qué se refiere cuando se habla del conocimiento de los tiempos? No es saber si va a llover o no va a llover. No es saber si viene un huracán o no viene un huracán. Conocimiento de los tiempos tenía que ver y tiene que ver aún hoy en día con esa habilidad para discernir o para entender los acontecimientos que se están dando y cómo hay que estar pendientes de cómo nos afectan los eventos y las situaciones que se dan alrededor de nosotros. En este caso, en el tiempo de David, ellos entendían lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, había naciones que eran naciones enemigas, estaban los filisteos, que constantemente habían estado peleando contra el pueblo de Israel. Había otras naciones que estaban muy atentas a lo que sucedía con este nuevo rey que había en Israel, que era un rey muy querido y muy proclamado y un guerrero excepcional. Entonces, los hombres de Isaacar eran expertos en entender lo que sucedía y dice que sabían lo que Israel tenía que hacer. Esto es fundamental. Uno puede convertirse en un experto en muchas cosas. En las redes sociales hay un fenómeno muy interesante. Los que siguen de alguna manera algunas redes sociales. Hay un fenómeno que ahora uno habla de los todólogos. No sé si usted ha visto el fenómeno de los todólogos. Ocurre algo en el mundo y hay cantidad de gente que sabe todo lo que hay que hacer. Y usted no puede decir, bueno, tiene una piedra en el riñón, le salen como 100,000 comentarios, tiene que tomar jengibre, tiene que ir al no sé qué, mira, si es que a mi abuelita le pasó esto y ella ponía sal no sé dónde, y surgen expertos que van diciendo, esto pasa por tal cosa, es que hay una conspiración mundial contra los riñones. Y cuando surgió lo del COVID, eso fue una cosa, todo el mundo hablaba de que quién lo creó, dónde lo creó, en qué laboratorio, y muchas veces son personas que no han salido de su casa y en su computadora, en su cuarto, mirando todas las páginas que hay, ellos saben lo que dicen saber lo que está pasando, lo que hay que hacer, cómo hay que vivir, quién lo fabricó, qué laboratorio, y son expertos en todo, y te debaten y te dicen, y cuando tú les preguntas, ¿y tú estabas ahí? ¿Cómo tú sabes? Son todólogos. El mundo no necesita todólogos. Tu familia no necesita todólogos. Porque el tener la capacidad de entender los tiempos no debe quedarse en la capacidad de entender los tiempos. Dice que los hombres de Isaacar sabían lo que Israel tenía que hacer. En otras palabras, hay una combinación entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es toda la información que yo tengo. Eso es conocimiento. Todo lo que usted aprendió en matemáticas y ya se le olvidó, era conocimiento. Pero el que usted pueda aplicar esas matemáticas, aunque la aprendió hace mucho tiempo, pero usted hoy la puede aplicar a su vida o a su trabajo, eso se llama sabiduría. Usted podía conocer todas las recetas del mundo. Aquellos que les gusta cocinar pueden saber muchas recetas, pero eso se queda en conocimiento a menos que usted haga la comida que está en las recetas. Hay que saber aplicar, y la aplicación del conocimiento se llama sabiduría. Y la sabiduría tiene que ser práctica, o sea, ¿qué hay que hacer para resolver esto, para vivir de esta manera, para criar a los hijos? Los padres necesitan no solamente una gran cantidad de libros que hablen acerca de la crianza.
¿Cuántos papás aquí han comprado alguna vez muchos libros acerca de cómo criar niños? Y hay muchos libros buenos de cómo criar y uno va ayer y cómo lo crío. Pero uno realmente cómo lo va aprendiendo en la práctica. Cuando aplica eso que uno ve en los libros o que le enseñan a uno, y eso se llama sabiduría. Los hombres de Isaacar tenían esta dualidad. Ellos podían entender lo que pasaba, podían entender los tiempos, pero también podían aplicar ese conocimiento para que Israel supiera lo que tenía que hacer, cómo hay que enfrentar a este enemigo, cuál es la parte débil de esta nación, dónde es que se mueve más rápido las arenas para que uno pueda ir hacia allá. Es el conocimiento cuando se lleva a la práctica. Entonces, sobre esta base de que nuestra oración sea el día de hoy y en estos días que meditemos en la palabra, nosotros podamos orar a Dios y decirle, Señor, dame esta dualidad, que yo pueda entender lo que está ocurriendo a mi alrededor, discernir lo que sucede, conocer, pero que también yo sepa qué tengo que hacer. Cómo criar a los hijos, cómo tratar a los compañeros de trabajo, cómo conducirnos en la vida diaria, cómo enfrentarnos a los problemas, cuál es la mejor manera, quedarme callada o hablar. Es el pedirle al Señor, Señor, enséñame a ser como los hombres de Isaacar. Ahora, vamos a ir ahora sí, todavía no he comenzado. Vamos a ir al tema al cual quiero aplicar esta dualidad de los hombres de Isaacar, del conocimiento y la sabiduría. Y vamos a ir a buscar, vamos a hablar acerca de tiempos difíciles. Y también en algunas versiones, vamos a ver por qué, en algunas versiones se habla de tiempos difíciles, como la que vamos a leer hoy, pero también en otras versiones se habla de tiempos peligrosos, como en la Reina Valera y otras de traducción formal, habla de tiempos peligrosos. Y vamos a ver esa palabrita difícil o peligroso, ¿qué es? Y vamos a hablar en primer lugar, los tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo hoy, que tenemos que entender, tiene que ver con el problema de la cultura. Es uno de los temas que más se habla. Yo converso mucho con el pastor Dani, por ejemplo, de todo esto que tiene que ver con la cultura, y se habla de la batalla cultural y qué está aconteciendo en el ámbito de lo que nos rodea y de lo que la gente vive, de lo que la gente cree. La cultura se define de una manera muy sencilla como todo aquello que el ser humano crea o produce y que le es importante para su entorno, para vivir, para desarrollar sus creencias, para desarrollar habilidades. Y nosotros todos tenemos una cultura dependiendo de muchos factores, de dónde nacimos, cómo nos criaron, qué aprendimos en los colegios, en la escuela. Todo eso va formando nuestra cultura, cómo piensa el entorno en que nosotros estamos. Y vamos, por ejemplo, es tan cultural el hecho de que hay lugares en donde usted va a algunas tribus en lugares muy apartados y se sorprende que encuentra tribus, por ejemplo en África, donde las mujeres son las que mandan y hay matriarcados muy poderosos en donde las mujeres son las que mandan, ordenan todo lo que pasa en la tribu, deciden quién se casa con quién. Ese es el sueño de todas las mujeres, de muchas feministas que no han entendido nada, ¿verdad? Y que estas mujeres deciden todo, deciden dónde se van a ubicar las casas de cada quien. Hay una matriarca que es la que ordena todo y ellas deciden y mandan a los hombres a las labores del trabajo, de la cacería, de la pesca, de todo, y mandan a los hombres a que consigan el alimento para proveer, pero quienes organizan son las mujeres. Eso desde el punto de vista de lo social es una cultura. Pero nosotros no podemos importar esa cultura y decir, bueno, esta va a ser la cultura en nuestro país a partir de ahora. Aquí ahora somos un matriarcado, porque los problemas serían los mismos. La cultura tiene que ver, tú tienes una cultura de acuerdo a cómo te criaron en tu casa.
y lo unes lo que aprendiste en la escuela o en el colegio y lo sigues uniendo con aquello que vas aprendiendo a medida que creces. Toda esta información va formando tu manera de ver el mundo. En otras palabras, la cultura se puede definir como la manera en que yo vivo el mundo y vivo en el mundo. ¿Qué hago yo? ¿Qué entiendo yo como lo que es bueno y lo que es malo? El problema con la cultura, tal como lo estamos viviendo ahora, es que hay un fenómeno, y el fenómeno tiene que ver con que las sociedades, sobre todo desde que las sociedades han decidido darle la espalda a Dios y darle la espalda a los principios que nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo vivir, la cultura ha ido a la par de ese rechazo. Y la cultura entonces se ha ido degenerando. Y ahora llegamos al punto, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, el verso 20, que hemos llegado al momento en que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Entonces uno dice, pero si la cultura es lo que produce el ser humano, y la cultura ha producido y sigue produciendo música hermosa, sigue produciendo literatura hermosa, sigue produciendo avances tecnológicos, científicos, todo esto es producto de la cultura y dependiendo del lugar donde estamos. Entonces me dice, Erika, si todo esto es bueno, entonces ¿cómo es que hay un problema con la cultura y que la cultura se ha ido degenerando? Se ha ido degenerando porque la cultura es el reflejo de lo que piensa el ser humano. Y así como el ser humano piensa, así va expresando su comportamiento y así va expresando su cultura. Entonces, si nosotros vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, vamos a leer de los versos del 1 al 5, y usted puede leer todo 2 de Timoteo, el capítulo 3, todo el capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4, que es que se conecta a la temática y usted va a darse cuenta de lo impresionante de lo que Pablo está diciendo. La carta de Pablo a Timoteo es su última carta, es la carta cuando él ya estando en prisión se acerca a su muerte, a su martirio, y es por eso una carta muy personal, una carta muy pastoral. Nosotros encontramos cartas de Pablo como la de Romanos, que hablábamos la semana pasada, que tienen un contenido muy profundo de doctrina. Y habla de la doctrina. Efesios, Gálatas, son cartas que tienen mucha doctrina. Las cartas a los Corintios. Y cuando llegamos a las cartas de Pablo a Tito y de Pablo a Timoteo, nos encontramos con cartas que son personales. De hecho, llevan nombre de la persona, no del lugar, porque están dirigidas a una persona. Y Timoteo, que era discípulo, había aprendido de Pablo, recibe esta carta en la que Pablo le anima a servir al Señor, a seguir hacia adelante, a no desanimarse, a tener en cuenta algunas cosas que estaban sucediendo y en pocas palabras, a ser un poco como los hombres de Isaacar, a ser entendido en los tiempos, en lo que estaba aconteciendo y en lo que iba a acontecer. Y le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, paréntesis, cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento la expresión últimos días, se está refiriendo tanto al presente, por ejemplo, de Pablo, al presente nuestro, como hacia el futuro, todo lo que va a acontecer antes de que venga o hasta que venga Jesús. Entonces hablamos en la Biblia se conoce como los últimos días desde Jesús, desde que vino Jesús, nació, murió, resucitó, hasta cuando Jesús regrese. Entonces por eso es un periodo largo de tiempo, los últimos días. Dice, vendrán tiempos difíciles. Otras versiones dicen tiempos peligrosos. Y tanto esta palabra es tan interesante porque dice peligrosos. Y esta palabra en el original, en el griego, es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando se describe el comportamiento, la conducta del endemoniado gadareno. Uno de los sinónimos es tiempos feroces. Es cuando nosotros pensamos en alguien o algo feroz, es en algo que es salvaje, que es peligroso,
Y es importante que nosotros lo veamos así. Dice, vendrán tiempos peligrosos, difíciles, feroces, salvajes. Y nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Usted puede hacer una comparación paralela entre 2 de Timoteo 3 y el primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1, usted va a encontrar que Pablo hace una descripción también de las personas, de lo que se iba a dar, de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y fíjense que Pablo, cuando habla de los tiempos difíciles a Timoteo, no le habla de los terremotos, de hambre, del clima, sino que le habla de la gente. A veces nosotros pensamos de una manera ingenua que los peligros de la vida o los peligros para una nación van a llegar o vienen porque nos caiga un meteorito encima y acabe con nosotros como con los dinosaurios. Hay quienes piensan va a ser una plaga, hay que tener cuidado de las plagas y entonces nos cuidamos y nos vacunamos y hacemos porque las plagas, como que tenemos la idea que todo peligro es externo o tiene un origen externo. Sin embargo, Pablo acá, en vez de hablar acerca del peligro externo, habla del peligro interno, del peligro humano. Le dice la gente. No dice la naturaleza o la creación. Dice la gente estará. Y miren esta descripción. Y yo quiero que usted piense, si esta descripción no define muy bien lo que nosotros encontramos en todas nuestras sociedades. No estoy hablando solo de Panamá, estoy hablando en general en el mundo. Dice, la gente estará llena de egoísmo. Recuerden, siempre lo decimos, el egoísmo es cuando yo estoy en el centro y yo soy quien importo, ¿sí? Y todo lo demás es accesorio. Lo más importante soy yo. Eso es ser egoísta, ¿sí? A veces el egoísmo se ve en que repartimos el cake o el dulce o la torta. Entonces le damos a todo el mundo así, ¿verdad? Para quedarme yo con el pedazo. Y después decimos, ay, es que quedó todo esto, lléveselo, pastor. Ay, gracias. Cuando probablemente la intención era precisamente esa. Nosotros podemos ser egoístas hasta en lo más sencillo, ¿sí? Dice egoísmo y avaricia. Una persona avara es una persona que no es generosa, que todo lo quiere para sí, pero no reparte, no comparte. Y además le duele que otros tengan más que él. Avaricia, dice, serán jactanciosos. Una persona jactanciosa es una persona que no solamente se siente orgullosa, sino que lo proclama. Dice, todo está bien, no, la vida está bien, no es maravillosa, la vida me va muy bien. Déjame ver qué hora es en mi Rolex de $3,000. No solamente me siento orgullosa, sino que lo proclamo y lo demuestro. Usted solamente tiene que pensar en las redes sociales y usted comienza a ver que, bueno, esto como que... Personas arrogantes. Una persona arrogante es aquella que se cree más, que se cree mucho y que demerita a los demás. Y que de alguna manera piensa que los demás lo necesitan a él, pero él no necesita de nadie. Es alguien arrogante que desprecia a los otros y que incluso los hace sentir mal por quienes son. Desde la parte de la apariencia física a cómo se visten, cómo hablan, los desprecia, ¿no? Dice blasfemos, y aquí la palabra blasfemos no es solamente la persona que habla en contra de Dios, sino que tiene que ver también con las personas que son maledicientes, personas que su vocabulario es muy hiriente, que su vocabulario es vulgar, corriente y que se utiliza para lastimar o para burlarse de otros. Piense, solo le digo que piense. Si nosotros no estamos viviendo un aumento de estas características, en el cual ahora leía un artículo de la Real Academia de la Lengua que están preocupados porque dice, se ha normalizado el lenguaje obsceno en todos los países. Usted ve que la gente habla y antes si a uno se le salía una mala palabra, uno se sentía avergonzado, se sentía mal.
A uno le enseñaban en casa y se disculpaba uno en la escuela y en la casa le enseñaban que una persona educada no usaba esas palabras, no ofendía con esas palabras. Yo recuerdo la única vez, a mí nunca me pegaron. Dice por ahí mi papá después decía, te hizo falta que te diera rejo. Pero la única vez que a mí alguien me pegó en mi vida fue mi mamá. Y fue mi mamá que me dio una cachetada así, llegó mi hermanito de kinder y llegó quejándose de la maestra, que no sé qué había hecho la maestra, según él, ¿no? Claro, según él, ¿qué había hecho la maestra? Y yo acababa de leer la influencia de la cultura, yo acababa de leer en una calcomanía de alguien en la calle que decía, no moleste, pero yo no lo puedo decir, no moleste, ya sabe qué palabra es, ¿no? No moleste, pero con J. Y yo como lo mío era el lenguaje, las palabras, yo me sentía emocionada porque había descubierto un verbo nuevo. Y cuando mi hermano dice, sí, porque la maestra tal, yo hasta me paré de puntitas. Le digo, no te preocupes, es que esa maestra siempre anda molestando con J. Esa maestra siempre, solo sentí el clic. Aquí no se habla de esa manera. Una persona, una niña cristiana no habla así, una persona educada no habla así, son las malas palabras. Eso era, yo estoy hablando de cuando yo tendría, qué sé yo, 10 años, 9 años, y mi hermanito tenía como 4 o 5. Si nosotros pensamos hoy día, hoy lo usual es que la persona dice 2 palabras, una vulgaridad, 2 palabras, una vulgaridad. Y hay una gran cantidad como para hacer 3 diccionarios de la Real Academia, porque siguen evolucionando. Se multiplican como la mala hierba, se multiplican. A eso se refiere cuando habla de blasfemos, de personas que son maldicientes y que además de eso utilizan el lenguaje malo, el lenguaje feo para herir a otros. Porque ese cuento de que yo solamente digo las palabras porque así me expreso, no, las palabras siempre van dirigidas a alguien o a algo. Siempre. Uno no habla así, si yo hablo sola y al cielo, internenme, por favor. Dice, desobedientes a los padres. Yo conversaba con Erika esta semana y le contaba, algunos de ustedes a lo mejor lo vieron en internet, se hizo viral, un momento donde una mamá va de compras con la hija adolescente, la hija tenía unos 15 años, y la lleva de compras a comprarle un teléfono nuevo. No fue aquí en Panamá, fue en otro lugar. Y la lleva a comprarle un teléfono nuevo, pero la muchachita quería el iPhone nuevo, el más caro, el nuevo, el último, que yo no sé ya por dónde irá, 15, 16, 17, no sé por dónde irá. Y ella quería decir, y la mamá no le podía comprar eso, no se lo iba a comprar, y la mamá le compró uno, digamos que ella quería el 14 y la mamá le compró el 12, una cosa así, que sigue siendo un teléfono muy caro. Bueno, como ese no era el que ella quería, la muchachita no era lo que ella quería. En plena tienda, la muchachita se ha tirado en la tienda llena, en el piso, ha comenzado a gritar, ha comenzado a insultar a la mamá. Y no me voy hasta que no me compres con pin, teléfono. Y no, porque tú, y se tiraba al piso y se acostaba en el piso y se paraba y caminaba y le gritaba a la mamá y se volvía a tirar en el piso, como quien dice, aquí no me mueves hasta que me compres lo que yo quiero. Y todo el mundo esperando la reacción de la mamá. ¿Ustedes qué creen que hizo la mamá? No sé si se lo compró al final, pero la mamá se detenía a cada 3 pasos a pelear ella, igual que estaba peleando la muchachita, a gritos, a pelear con la hija en plena tienda. La gente solo pasaba y las miraba como quien dice qué barbaridad, pero por supuesto nadie hacía nada. Y la mamá estaba en este cruce entre insultos, entre drama, porque nosotros estamos viviendo en una generación en donde a los padres se le ha ido quitando su autoridad, disminuyendo su autoridad, sobre la base de que si cualquier cosa tú le haces a tu hijo, puede ser considerada maltrato y tu hijo te puede demandar. Entonces se ha ido disminuyendo. En California acaban de aprobar una ley a través de la cual
Las escuelas y los médicos están autorizados a no decirle nada a los padres de los niños que quieran cambiarse de sexo, hacerse algún tipo de tratamiento hormonal para cambiar de sexo o que tengan disforia de género. Y la ley protege a que los padres no tienen derecho a saber. Cuando tú le quitas la autoridad a los padres de ser padres, vas a generar una generación de hijos desobedientes que no aprueban y no respetan y no consideran a los padres, porque desde los más altos niveles de la sociedad les están diciendo a los niños: ustedes mandan, sus padres no tienen derechos sobre ustedes. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice, ingratos. ¿Cómo es la gente? Dice Pablo, ingratos. Decía en estos días un turista que vino a Panamá, dice, Panamá es muy bonito, pero me voy con un sabor amargo en la boca porque no, dice, yo no me encontré un solo lugar donde la gente fuera amable. Todos los vendedores con mala cara en los restaurantes, en los comida rápida, en los almacenes, todo ese con mala cara, dice, y ni siquiera si yo hacía algún favor, ni las gracias me daban. Y esta es una queja generalizada en este país. Paréntesis, si usted atiende a personas, sea siempre amable. Sea siempre amable. Ingratos, impíos. Cuando se habla de impíos, estamos hablando ya de maldad y de maldad pura. O sea, cuando ya no es que me estoy equivocando, sino que yo soy malo y actúo mal y con maldad y no me importa con nadie. Eso es ser impío. Sigue diciendo Pablo, insensibles. O sea, cuando se habla de insensibles, quiere decir indolentes. O sea, te pasa algo, no me importa. Gente que atropella a alguien y sigue de largo como si nada pasó, por decir lo extremo, ¿no? Implacables, quiere decir que si quieren algo, van a conseguir eso. Fíjense que nuestra cultura está tan mal, cuando hablamos del problema de la cultura, de que a lo malo llaman bueno, es que ahora a la gente implacable les dicen es que son gente motivada, es que son positivos, es que ellos son proactivos, es que ellos quieren algo y van y se ponen metas y lo consiguen. El problema de ser implacable no es tener buenas metas, ni ser positivo, ni ser proactivo. El problema de alguien implacable es que va a ir a pesar de lo que sea contra quien sea y te va a atropellar si tiene que hacerlo. Si quiere tu puesto en el trabajo, va a ir contigo contra ti como sea, y usualmente suelen hacerlo a escondidas. Pero una vez que se proponen algo, yo quiero eso, lo voy a lograr, no importa. Es como la canción de salsa de hace muchísimos tiempos, muchísimos años, que decía, quítate tú. Se la saben, luego dicen que no vieron. Los agarré en la trampa, quítate tú para ponerme yo. Dice calumniadores, libertinos. Esto es, lo del libertino es una de las grandes crisis culturales de nuestro tiempo, porque la gente ha confundido libertad con libertinaje. Y el sentido de que yo debo ser libre de hacer lo que yo quiero, yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiero, no importa si es inmoral, no importa si hace daño, no importa si transgrede las leyes, no importa si le hace daño a otras personas o a mí mismo. Libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros. Pablo como que se tomó y se dio gusto. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Una sociedad que elimina a Dios de su vida, de sus principios. Y uno dice, pero Erika, la sociedad nunca ha tenido a Dios. Ha habido generaciones en las que por lo menos había un poco de cultura en la cual los principios bíblicos eran considerados importantes. Y entonces, por ejemplo, daban clases de religión y de cívica en las escuelas. ¿Cierto?
Pero eso todo se ha ido eliminando porque dicen, es que eso es superficial, eso no importa, eso lo deben enseñar los padres en la casa. Y los padres dicen, si no se lo enseñan en la escuela, ¿por qué se lo voy a enseñar yo? Son amigos más del placer, toda una generación de los tiempos finales que busca a toda costa el placer y la gratificación. Y cuando habla de buscar el placer, está hablando de todo lo que me hace feliz, cualquier cosa que me haga feliz. Y si lo que me hace feliz es vivir drogado, vivir embriagado, si lo que me hace feliz es tener 3, 4, 5 mujeres, 3, 4, 5 hombres, lo que me hace feliz es gastarme la plata, vivir del crédito y tener 7 tarjetas de créditos todas copadas hasta acá. Pero yo gasto y yo vivo y si eso me da placer, yo voy a vivir así. Y la cultura, la sociedad en general, premia o aplaude al que vive así. Y se convierten en modelos a seguir. Y de repente tienes a personas familias enteras que son las grandes modelos para las muchachitas, para las niñas que van creciendo y todas dicen, ay, queremos ser como las Kardashian, que tienen dinero, que tienen carros, que tienen esto, que tienen lo otro, y tienen, y salen en televisión, y salen. Pero sin Dios la gente no tiene nada. Nada. Dice, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Dice, ahí me comí el pedacito, con esa gente ni te metas. Tremendo. Fíjense la lista que hace Pablo, cuando usted la compara con Romanos 1, 29 y 30, usted se va a dar cuenta que es casi la misma lista. Pablo está advirtiendo no solo acerca de los gobiernos, de los sistemas políticos, no está advirtiendo solamente de pensamientos e ideologías, sino que está enfocándose en la gente. ¿Por qué? Porque somos las personas las que producimos la cultura, producimos las ideologías, nosotros producimos los comportamientos. Entonces está diciendo, ten cuidado porque este es el tipo de gente que en tus tiempos te vas a encontrar. Este es el tipo de gente, hermanos, que nosotros nos vamos a encontrar en estos tiempos, pero también es el tipo de gente que nosotros no debemos ser. La parte más fuerte de esta lista es que nosotros nos sentemos con el corazón abierto y leamos esta lista y podamos decir, Señor, muéstrame si alguna de estas cosas queda todavía en mi mente y en mi corazón. Si yo vivo en alguna de mis relaciones, en alguna de mis actuaciones, si yo soy una persona egoísta, indolente, si soy calumniadora, si uso la lengua, si soy maldiciente, soy de la gente que tiene que pedir perdón cada 3 minutos por una palabra soez. Limpiemos nuestro interior, que el Señor limpie nuestro interior para que nosotros no entremos en esa lista. Esa es la parte, fíjense, no es solamente decir, vamos a entender cómo es la gente, vamos a entender cómo es la gente, pero vamos a mirarnos en ese listado para que ojalá nosotros no lleguemos a este punto. Un segundo problema con los tiempos actuales, el problema de la espiritualidad. Y quise poner espiritualidad entre comillas y no, también pude haber puesto religiosidad, pero no se usa tanto hoy el concepto de la religiosidad. Ahora se usa mucho el asunto de ser espiritual. Entonces tú encuentras una mezcla que no es interesante, pero es una mezcla en donde la gente piensa que ser espiritual implica tomar un poquito de cada cosa, porque algunos siguen diciendo que todos los caminos conducen a Dios y que todos los dioses es el mismo Dios, solo que con diferente nombre. Ahí vamos a ir a otro texto, ahí mismo en 2 de Timoteo, lo que es en el capítulo 4, donde dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? Aquí, en la palabra de Dios. Sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Esta traducción está bien buena, ¿no? El NBI. De las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Antes yo leía esto hace muchos años, cuando estudiaba la Biblia en mi adolescencia, en mi juventud, y yo decía, se volverán a los mitos. En mi cabeza, cuando yo pensaba en mitología, yo pensaba en la mitología griega, la mitología romana. Ustedes saben, Zeus, Apolo, ¿verdad? Todos los dioses de los griegos, de los romanos, los dioses de los mayas, de los aztecas, y uno pensaba, bueno, eso es mitología. Y yo decía, pero si la gente sabe que son mitos, hay cantidad de libros y cantidad de poemas y cantidad de cosas que tienen que ver que son mitos. Y curiosamente estamos viviendo en un momento en que una de las enseñanzas o de los momentos más importantes que está viviendo hoy 2024, la gente en el mundo, es que se ha vuelto a los mitos. ¿Cómo ha vuelto a los mitos? A través de la cultura. Porque comenzó un fenómeno hace varias décadas de llevar estos mitos a la literatura y ponerlos como héroes, como heroínas. En las series de televisión eran héroes, eran heroínas. Y el Ulises, y todo lo que, el Héctor, y la caída de Troya, y todo lo que nosotros entendíamos como mitología. Recuerden que la palabra mito significa mentira. Entonces uno entendía que todas las sociedades habían creado sus mentiras con sus grandes héroes, con su manera de entender el mundo. Y nosotros ahora, después de 2000 años, resulta que estamos volviendo, porque todo lo que tiene que ver con fantasía, con mitología, con dragones. Usted no sabe la cantidad de... Yo recuerdo, yo me reía no de la persona, sino con la persona, porque una persona que conoce al Señor desde niño y se volvió fanático. Yo nunca le he visto, no me llama la atención, pero se volvió fanático de Juego de Tronos. Y habla de Juego de Tronos y ve Juego de Tronos. Y cuando un momento y se compraba los libros y sabía todas las historias y todos los mundos y la fantasía, es algo como bien elaborado. Y cuando yo comienzo un poco a leer, bueno, de qué trata, y veo, bueno, sí, hay dragones y hay esto y esto, pero hay una cantidad de inmoralidad y de sexualidad explícita, tanto en los libros, ustedes perdonen mi español, pero es que me toca, soy pastora, me toca ser directa, con todo lo que, tanto en los libros como en las series. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque claro, uno se engancha con la historia, la narrativa, y los seres humanos somos de narrativa, nos encantan las historias. Pero cuando ya se pierde, otra vez, los tiempos finales, la gente del tiempo final, cuando uno pierde la línea entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que me edifica y lo que no me edifica. Entonces tenemos toda una generación que se fue criando, por ejemplo, con los libros y las películas de Harry Potter, en donde un mago, los hechiceros, todo lo que... Y encuentras un mundo en donde hay magia buena y magia mala. Pero delante de Dios todo es ocultismo, eso es satánico, no viene de Dios. Y toda una generación de niños. ¿Qué pasa con toda esa generación que fue creciendo, que ahora se ha vuelto a los mitos? Y ha regresado a lo que se llama el paganismo. Y ahora la gente entiende como espiritualidad la mezcla de todo tipo de creencias y de prácticas. Entonces mezclan prácticas orientales como el yoga, con todo lo que creen, han aprendido de la magia, con que la lectura de las cartas, con que la lectura de los caracoles, con que leer los salmos, con que orar un Padre Nuestro, y se hace una clase de mezcla y te dicen, es que yo soy una persona espiritual. Y eso es un peligro de nuestros tiempos, porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña a lo largo de toda la Escritura, Deuteronomio 6, cuando dice, el Señor nuestro Dios uno es. Él es uno. Y luego el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios verdadero. Y no se trata de una religiosidad con ese Dios verdadero, se trata de una relación con Dios.
en la cual es nuestro Señor y Salvador. Pero se ha vuelto, dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Se buscarán maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Y así se hizo millonario Paulo Coelho, por ejemplo. Escribiendo libros que mezclan todo este tipo de cosas y la gente dice, ya leíste El Alquimista, es una maravilla. Y no, como literatura no tiene nada, pero se hizo millonario. Y así usted va contando. Salió una noticia, ayer salió una noticia que hay una universidad en Inglaterra, precisamente la universidad donde estudió la autora de los libros de Harry Potter, que a partir, no sé si ya de este año, esa universidad está ofreciendo una maestría de 2 años en magia y ciencias ocultas, donde el estudio tiene que ver todo lo que es el ocultismo, el origen del ocultismo, del satanismo, del espiritismo, del asunto de la magia, de los hechizos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en los últimos tiempos en donde la espiritualidad no es el deseo genuino de conocer a Dios, de amar a Dios, de ser perdonado por Dios, de tener una relación con Dios, de conocer al Dios de la Biblia, sino que estamos viviendo un tiempo de una falsa espiritualidad en la cual la gente se siente bien. ¿Sabe por qué se siente bien? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje duro y comprometido. Porque Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que dejarlo todo y seguirme. Tienes que morir a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tienes que dejar aquello que no le agrada a Dios. Tienes que vivir para Dios y no para ti. Tienes que quitarte tú y poner al Señor. ¿Usted cree que eso nos gusta? Eso no nos gusta. Porque nos gusta estar sentados en el trono de nuestra vida. Y ser mi yo y yo mandar y yo vivir como yo quiero. Y por eso hay mucha gente que rechaza el Evangelio, aunque dice que le gusta. Hay mucha gente que dice que le gustan los cantos, le gusta la Biblia, le gusta la parte bonita de Dios es amor. Ay, y se quedan con eso, Dios es amor. Pero todo el resto no les gusta y no lo buscan y no les interesa. Por eso dice, buscan maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Son tiempos feroces, tiempos peligrosos, tiempos en los que la verdad no está al alcance porque la gente ha decidido rechazar a Dios. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes? Y realmente nos tocan 3 principios sencillitos, difíciles de cumplir, pero sencillitos. ¿Y cuáles son? Número 1, conocer la palabra. Esta es una de los principios que todos los pastores que predicamos en esta iglesia decimos casi cada domingo. Tienes que conocer la palabra. No vas a poder conocer a Dios si no conoces la palabra. No podemos vivir de las fantasías de otro o de lo que otro piensa. Hay creyentes que viven buscando profecías y que están esperando que alguien les dé una profecía de lo que va a pasar en su vida, de si tiene que hacer esto, si tiene casi como si fuera magia. La palabra de Dios nos habla acerca de las profecías y del don de profecía, totalmente. Pero el creyente no puede vivir esperando que alguien le diga qué hacer. Tiene que conocer la palabra. Y no se puede conocer la palabra si uno no lee la palabra y estudia la palabra. Si uno no tiene su propia Biblia. Y yo les motivo algo. Yo sé que aquí hay personas, entre ellas mi querido esposo, que ya no lee mucho en papel. Él lee en pantalla, en su Kindle, en su computadora, porque él dice que está viejito, él dice que ya no ve igual, él dice. Pero aún así, él sigue teniendo Biblias en papel que tienen la letra grande. Yo estoy entrando en ese combo que tengo que conseguir Biblias con la letra grande. Y yo sé que está la comodidad de tener el teléfono y ahí leer. Pero queridos hermanos, yo les animo. Esta semana voy a traer Biblias y voy a poner una mesa con Biblias, para si usted quiere comprar Biblias.
Yo le animo a tener su Biblia en papel, a leerla, a subrayarla. Y aquellos que son todavía más estudiosos o más curiositos, anotar lo que van aprendiendo de esa Biblia. En la misma Biblia o en papelitos o en un cuaderno, anoten. En orden, de una manera sistemática. Y usted no salte, bueno, hoy voy a leer Isaías 25.1 y mañana el Salmo 25.1 y después Mateo 25.1. No tiene un orden ni un concierto. Escoja un libro, váyase a Mateo, váyase a Lucas. Y siéntese y lea y subraye y escriba, porque no se puede conocer la palabra si no se estudia y no se lee la palabra. No se quede con que usted ya leyó la Biblia hace 5 años, 500 años. No se quede con la idea de que yo en alguna ocasión estuve en un estudio bíblico. Todavía tenemos personas en esta iglesia que no se inscriben en los grupos de vida, no participan en los grupos. En los grupos de vida estudiamos la Biblia. Que no se inscriben, que si hacemos grupos para estudiar la Biblia, para nuevos convertidos, no se inscriben. Hay algunos que me dicen, no es que ya yo tomé ese curso, es que ya yo leí ese libro. Uno nunca termina de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre viva y es eficaz. No podemos enfrentarnos a los tiempos que estamos viviendo sin contaminarnos de la cultura y sin contaminarnos de la manera de ser de la gente sin Dios, sin exponernos a la espiritualidad falsa si no conocemos la palabra. En segundo lugar, tenemos que permanecer en la fe. Permanecer en la fe es que usted es cristiano hoy, mañana y pasado. Y pasado mañana, y el próximo mes, y el próximo año. Usted es cristiano hoy y siempre, hasta que el Señor venga. ¿Qué quiere decir? Que el ser cristiano no es un traje que yo me pongo y me quito. El ser cristiano no es que yo sigo al Señor cuando necesito que Dios me dé algo, cuando me quedo sin trabajo, cuando tengo una enfermedad, cuando hay un familiar en problemas. Entonces ahí voy, yo estoy buscando al Señor y me arrodillo y toco la pandereta y canto y todo, porque yo voy a buscar al Señor porque tengo una necesidad. Y Dios en su misericordia, por amor, nos da lo que estamos pidiendo. ¿Y qué hacemos? Bueno, después regreso. Ahora tengo otras cosas que hacer. No, hay que permanecer en la fe. Y en tercer lugar, para terminar, hay que cuidar la conducta. Nosotros no podemos culpar de nuestras acciones a los demás. No podemos decir, es que yo le grité porque ella me gritó. Yo le pegué porque me pegó. Yo mentí porque me mintieron. Yo me colé en la fila porque también se coló. Me pasé la luz roja porque ese policía tal cosa. Somos especialistas en responsabilizar a otros por nuestros comportamientos. O yo no hago tal cosa porque yo no me siento preparado, no me siento preparada. Y el tiempo sigue pasando y la palabra de Dios es clara con respecto a poner nuestra vida en orden, y no lo hacemos porque encontramos una excusa para vivir como nosotros queremos vivir. Y estoy hablando de nosotros los creyentes, no de la gente sin Dios. Nosotros, pues nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro comportamiento. Si yo cuido mi comportamiento, ¿qué quiere decir? Recuerden que la conducta es lo que yo hago. Pero ¿de dónde nace la conducta? Nace de lo que pienso y nace de lo que siento. Entonces, yo tengo que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar el corazón, hay que guardar los pensamientos, hay que guardar las emociones, porque eso que yo pienso, eso que yo siento, se va convirtiendo en mi propia ideología, en mi propio paradigma, en mi propia cultura personal. Y eso es lo que yo voy a aplicar en mi vida. Necesitamos ser como los hombres de Isaacar, gente entendida en los tiempos, pero que también sepa qué es lo que hay que hacer. No tenemos por qué inventar el agua caliente. Aquí está. Aquí está. Cómo estamos llamados a vivir. Y esto lo hacemos, en primer lugar, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Segundo lugar, porque entendemos que Él está formando en nosotros
la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, porque dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y como el tiempo está caminando, el Señor no tarda en regresar. Vivimos tiempos difíciles, tiempos feroces. No tengamos miedo de los tiempos feroces, de los tiempos difíciles. Aprendamos a vivir conforme a la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte, el tema de hoy ha sido un tema muy práctico, muy aplicable a la vida diaria. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, tengas un momento para reflexionar tú con el Señor. Y que puedas tú, en primer lugar, mirar en ese espejo y decir, Señor, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Que tú puedas pensar, ¿estoy guardando mi corazón? Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Tú que estás aquí, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento de hacerlo. Tú que me miras por las redes, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento de hacerlo. Y lo puedes hacer de una manera muy sencilla, diciéndole, Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, sé tú mi Salvador. De una manera sencilla, entrégale tu vida al Señor. Y si le entregas tu vida al Señor, comunícate con nosotros para que podamos orientarte cómo seguir. Pero además de entregarle tu vida a Cristo, también nosotros debemos mirar en esa lista, mirar la influencia de la cultura en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Mirar la influencia de la espiritualidad que se vive en el mundo. Y decirle, Señor, enséñame a ser una persona entendida en los tiempos. Enséñame a no vivir como vive la gente que no te conoce, sino enséñame en tiempos difíciles a vivir para ti. Renuévame